Yo trabajaba en Reino Unido y de repente me tocó ser jefa del departamento que había que enseñar educación menstrual y dije, ¿qué es esto? Que hay que enseñar ley desde el 2023 que obliga a que haya educación menstrual en los centros educativos. Entonces ya pues vas a ser probablemente una niña que menstrua y ya está. Por ejemplo, y lo de la alimentación antiinflamatoria pues ayuda a que no moleste. Nos han vendido la moto de que un ciclo regular tiene que tener 28 días. Si un ciclo dura más de 40 días, hay que ir a un centro de salud. Todo lo que sea anticonceptivos hormonales hacen que no menstrues, ¿vale? De media más tenemos unas 450 menstruaciones, son 6 años. Todavía se sigue escuchando esto de la mayonesa se corta. ¿En serio? Sí. Todavía salían cosas de no se pueden regar las plantas porque se mueren las plantas. No sé, nos ponen como una capacidad de brujerío, de verdad que yo digo, ojalá tuviéramos esta capacidad, porque... Bueno, pues hola a todos, bienvenidos al podcast Mojando el Churro, el podcast de Churrería Gardón. Hoy quiero presentaros a Nora. Nora es educadora menstrual y nos va a venir a contar un montón de cosas súper interesantes sobre este tema. Nora, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues muy bien, encantada de estar aquí. Gracias por invitarme. Sí, por supuesto. Bueno, hoy venimos a hablar pues, sobre el tema menstruación. Tú eres educadora menstrual. Y primero de todo, bueno, ¿qué es una educadora menstrual? ¿Qué esta figura, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que sueles hacer habitualmente? Pues es una gran pregunta porque como trabajo no está todavía definido, la educadora menstrual no está profesionalizado, mejor dicho. Pero desde el activismo menstrual sí que tenemos una guía en la que hemos conceptualizado esto y la educadora menstrual pues sería la persona que se dedica a facilitar información en torno a la ciclicidad y al autoconocimiento, principalmente. Entonces, pues yo, por ejemplo, me centro más en la etapa de la infancia y adolescencia, otras compañeras se centran más en la perimenopausia, climaterio, hay otras compañeras que se dedican más al acompañamiento individual, entonces es un término muy amplio, pero sobre todo relacionado pues eso, con la salud cíclica y el bienestar. O sea que hay distintos tipos luego dentro de una educadora menstrual, como dices ahí. ¿Quién se dedica a unas partes o a otras? Claro, al final es que es muy amplio, ¿no? Así es, la verdad que sí. Y realizas, bueno, talleres, cursos... Sí, yo principalmente hago talleres en centros educativos, tanto para el alumnado, para las familias, como para el profesorado. Me parece súper importante que toda la comunidad educativa esté formada y tengan conocimientos al respecto, porque si no luego pues puede haber problemas, ¿no? Yo les cuento a la infancia, yo que sé, que existen las bragas menstruales y llegan a casa, se lo cuentan a mamá y papá y dicen, ¿qué es eso? Entonces me parece súper importante que toda la comunidad educativa tenga la información y entonces sí, yo principalmente talleres en centros educativos, pero bueno, pues también a nivel particular, también para asociaciones, para la Casa de las Mujeres, un poco allí donde me llaman. Yo estoy centrada en eso, en la etapa de la edad escolar. Mi trabajo de fin de máster es sobre pobreza menstrual en edad escolar, pero bueno, también he llegado a dar de menopausia y así, o sea que una educadora menstrual pues sí que sabemos un poco sobre todo, ¿no? En general, pero luego nos especializamos. Sí, al final en una parte u otra. Además, bueno, tú eres profe también, así que me imagino que tiras también más por esa rama, ¿no? Sí. Más. Sí, es que empecé así, claro, yo trabajaba en Reino Unido y de repente me tocó ser jefa del departamento que había que enseñar educación menstrual y dije, ¿qué es esto? Que hay que enseñar sobre la regla, ¿no? Un poco como yo creo que les estará pasando a mucha gente que esté escuchando, viendo esto, ¿no? Sí. Que hay que enseñar. Y bueno, empiezas a profundizar y de repente te das cuenta que es que la ciclicidad, porque sí que aunque se llama educadora menstrual, no es solamente la fase de la menstruación y hay que hacer como mucho hincapié en eso, que es toda la ciclicidad y los cambios que conllevan. Y es que está relacionado con todo, con alimentación, con descanso, con, no sé, diferentes estilos de vida, con todo. Claro, al final esto también, bueno, cuando yo era jovencita y estudiábamos en el cole, pues sí, que estudiabas el aparato reproductor femenino y demás, y un poco alguna anotación te daban, pero realmente tampoco te explicaban mucho sobre este tema. ¿Tú crees que deberían de darse más información? Creo que más allá de lo que yo crea, que sí, creo que ya estamos en un punto, bueno, creo no,
estamos en un punto en el que hay una ley desde el 2023 que obliga a que haya educación menstrual en los centros educativos. Entonces ya no es opinión, en plan, Sí, a mí me parece, sino que es que hay una ley orgánica que es estatal que dice que la educación menstrual es obligatoria desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO en todos los cursos. Entonces, sí, hay que enseñar mucho más de lo que se enseña en este momento. Sí, sí, sí. Sí, sí, es importante. Bueno, y te iba a preguntar qué es la educación menstrual, pero bueno, más o menos un poco ya nos has explicado también, que vais explicando según especializadas más en una cosa o en otra, cada ciclo, cada parte, ¿no? Que comienza, ¿cuándo comenzaría? ¿Con la primera menstruación o antes ya...? Antes, una de las características de una buena educación menstrual, por ponerlo así, sería que sea temprana, que sea antes para que cuando pase ese momento de menarquia, de primera menstruación, por ejemplo, no pille por sorpresa, no se le coja miedo, no sea asco, no sea un rechazo, ¿no? De qué me está pasando, que no sea un susto. Entonces se trata de antes. Y bueno, la media de primera menstruación en España está entre los 10 años y medio y los 11, pero lo normal es entre los 9 y los 11 y hay casos documentados de peques que empiezan a menstruar incluso con 7 años. Entonces, por eso es súper importante que desde primero de primaria ya se haga un acercamiento, ¿no?, a lo que es la educación menstrual. Y yo defiendo que aunque por ley no se haga en la etapa de infantil, es que desde los 0 a 6, o sea, es que es súper importante el naturalizar, normalizar, visibilizar, ¿no?, que sepan que existe. O sea, no, obviamente no vas a coger a una criatura de 4 años y le vas a sentar en plan, que te cuenten, ¿no? Ya, pero sí. hay cuentos, ¿no? claro, hay cuentos súper bonitos, yo qué sé, pues si tú en casa las compresas, tampones o la copa o lo que sea, ¿no? Pues si lo ven, que no pase nada, ¿no? Que lo puedan hablar, que sepan, oye, pues a mi mamá a veces le sale sangre por la vagina, pues sí. Sí. Y es un poco eso, que esté en la rutina, ¿no?, en la etapa de infantil, en el día a día, pues eso, que sepan que existe. Y desde la escuela también visibilizarlo de alguna forma, porque obviamente las familias son muy diversas, entonces igual hay familias en las que no hay menstruación, entonces en su casa no lo pueden ver. Y luego que cada familia, ¿no?, lo gestiona como puede, y desde el centro educativo tenemos pues como una responsabilidad de asegurar que el contenido llega, y luego ya sí que en primaria pues empezar a profundizar. Y respecto a qué es la educación menstrual, que preguntabas ahí al principio, yo, y esto es cosa mía, yo la defino en 4 ejes, ¿vale? Yo a la hora de abordarla la meto dentro de 4 como partes, porque me gusta mucho esto de organizar. Sí. Entonces yo siempre digo que la educación menstrual tiene una parte de anatomía, de conocer bien cómo es el cuerpo, ¿no?, cómo se nombra, pues por ejemplo que se sepa lo que es la vulva y lo que es la vagina, que en la mayoría de talleres no lo saben. Incluso en talleres con familias no me saben decir cuál es la diferencia entre vulva y vagina. Luego la segunda parte sería procesos, que ahí entrarían los cambios antes de la primera menstruación, los cambios durante los cambios a lo largo de la vida serían, y los cambios a lo largo de todo el ciclo menstrual. Entender que no solamente a veces menstruamos, sino también pues eso, que existe la fase premenstrual, que existe la fase preovulatoria, darle importancia a la ovulación, que ¿no?, es esencial ovular para luego poder menstruar. El tercer eje sería cuidados, que ahí hablaríamos mucho pues, de cómo aliviar síntomas de molestias, hablaríamos de productos menstruales, de su calidad, de cuándo usamos unos, otros, demás. Y el último sería mitos, que en mitos podemos abordarlo desde pues, cosas que nos han enseñado que son mentira y que crean este tabú y este estigma. O, por otro lado, yo cuando trabajo con infancias siempre lo abordo desde muchas verdades, ¿no? No quiero que de mi boca escuchen cosas que igual todavía no han escuchado, o sea, si nadie les ha dicho, ay, pues cuando te venga la regla pasas a ser mujer, no voy a ser yo la que les diga, pues cuando te digan esto es mentira, porque, joder, si no te lo van a decir nunca, qué bien. Pero sí que, oye, que sepas que cuando te la venga la regla, pues vas a ser probablemente una niña que menstrua y ya está. Sí. Y lo de mujer, pues ya llegará cuando seas adulta, ¿no? Y bueno. Entonces, yo la educación menstrual la meto en esos 4 compartimentos así, también por tener una estructura, ¿no?, a la hora de llevar un taller a un centro educativo, poder explicarlo, porque bueno, pues Sí, hay que hacer mucha docencia de antes, ¿no?, y pedagogía de esto funciona así, porque claro, de primeras es como que hay que contar. Y cuando ya de repente dices, mira, pues estos 4 temas, tal cual, dicen, anda. Entonces, para mí es eso, pero es verdad que depende también con qué grupo estés trabajando. No es lo mismo dentro de un centro educativo que, yo qué sé, con un grupo de mujeres que te juntas todas las semanas, serían, sí, diferentes. Sí, claro, no es lo mismo al final dar una charla única que ir dividiéndolo en distintos días, ¿no? Sí, trabajando poco a poco. Sí, que puedes trabajar muchísimo más.
Bueno, hay dos cosas que has nombrado que luego hablaremos, que es el tema de las familias y el tema de los mitos, que me parece también muy interesante. Pero antes de eso, bueno, el tema de lo que dices, ¿no? Que no les pille de sopetón o que por eso es mejor trabajarlo antes. La primera menstruación, ya has dicho pues más o menos esa edad que suele ser. Podemos anticiparnos a ver, no sé, de alguna manera, porque a mí me pilló de sopetón en su día. Y sí, supongo que como a la mayoría que nos están escuchando, pero no sé si hoy en día existe alguna forma de poder ir viendo. Sí, claro. Al final hay cambios en el cuerpo, ¿no? Esto que la gente dice, no, es que antes te vas a volver histérica o te va a doler, te va a molestar. Bueno, eso pues puede pasar, puede que no, pero sí que hay cambios en el cuerpo que se puede saber. Porque claro, yo cuando digo lo normal es que la primera menstruación venga entre los 9 y los 16, son 7 años. Sí, yo siempre digo, no te tienes que tirar diferencia. 7 años mirando las bragas a ver si hoy ha venido, porque sería una locura y sería como un horror, ¿no? El tener ese todo constantemente. Entonces, 2 años antes de la primera menstruación, más o menos, ¿vale? 2 años, puede ser 2 años, un mes, puede ser, bueno, pero más o menos se desarrolla el botón mamario. El botón mamario es en la zona de los pechos, pues sale hacia afuera, deja de estar plano y sale hacia afuera, ¿vale? Coge forma. Y eso pasa unos 2 años antes, entonces hasta que no vemos ese cambio, tranquilidad absoluta. O sea, igual que tengamos 14 años, que mientras no haya pasado, ya está. Hay otro cambio que también ocurre en el cuerpo, que es que aparece el vello púbico, ¿no? Pero ese no se puede, no sirve como indicador. Ay, perdón. Me voy a quedar sin voz. No sirve como indicador. Y yo siempre lo digo a modo chiste, es que no se puede decir cuando tengas 47 pelos porque no podemos contarlos, ¿sabes? Entonces, bueno, a la mayoría de personas les aparece antes, pero puede que no, puede, bueno, pues es como muy, varía demasiado como para tenerlo como indicador concreto. Y el segundo indicador muy concreto después del botón mamario sería el flujo vaginal, que es un tema del que la gente no habla y es súper importante porque mantiene nuestra vagina sana. Y el flujo vaginal aparece entre 6 meses y 1 año antes de la primera menstruación. Y esa ya sí que es como un signo muy claro de una vez que ya te estamos, ¿no? Con el botón mamario desarrollado y con flujo vaginal, pues ya nos queda muy poquito. Y ahí ya sería bueno, pues vamos a meter un neceser en la mochila para ir al cole, o vamos a llevar, ¿no? Siempre una compresa, lo que queramos usar y demás. Y ahí ya, bueno, pues estar un poco más pendiente. Y luego sí que es verdad pues, que los días antes, ¿no? Esta molestia y demás, pues suele pasar, pero no le pasa a todo el mundo. Cuando ya tenemos, bueno, ya llevas la primera menstruación y demás, temas, dolores, bueno, yo sobre esto escucho mucho. A ver, reglas más o menos dolorosas, se pueden hacer cosas, aparte de tomar X medicación, para que las reglas sean menos dolorosas, más o menos irregulares, no sé. Vale, uno de los mitos, que has dicho que también te interesa el tema, uno de los mitos es que la regla duele, ¿vale? Es verdad que haya personas que les duele menstruar, pero eso no es normal, ¿vale? No podemos normalizarlo. Igual que no es normal que tú cada vez que comas te duele el estómago, que no significa que a veces no te pase, pero sabes que no es normal. Al final nuestro cuerpo lo tenemos para funcionar, y nuestro cuerpo no se quiere autolesionar, entonces no va a tener una función continua, ¿no? Que es la que pasa mensualmente más o menos, que se va a estar autodañando el cuerpo, autolesionando. Entonces el dolor no es normal, o no deberíamos normalizarlo. Otra cosa es que sí que pasa. Entonces yo siempre digo, para molestias hay cosas que se pueden hacer naturales para paliarlo. Por ejemplo, el movimiento tranquilo ayuda mucho, ¿vale? Ahora no os pongáis a hacer crossfit si no lo habéis hecho nunca, porque no, pero, o sea, si queréis empezar a hacer crossfit, no tengo nada en contra del crossfit, pero no es la solución para la molestia, pero salir a andar, bailar moviendo la cadera, estar activo, ¿no? Sí, ayuda. Luego trabajar la respiración, la meditación también ayuda. Tú al final piensas que si yo ahora, por ejemplo, te doy aquí un puñetazo, ¿vale? Lo primero que vas a hacer es contraer. Entonces, si a ti te está molestando la zona del útero, vas a estar contrayendo, haciendo esa tensión, ¿no? Poniéndola más tensa. Y cuanto más tensa, más difícil, porque vamos un poco para atrás. La menstruación no es sin más regla, o sea, no es sangre sin más.
se nos está desescamando la capa más externa del útero, se está arrancando el endometrio, ¿vale? Yo siempre digo, lo comparo con como arrancarte el pellejito de la piel de las uñas, ¿vale? Entonces, si se nos tiene que arrancar una parte del cuerpo y encima lo tenemos en tensión, pues es mucho peor. Yo no sé si tienes tatuajes, pero cuando te estás haciendo un tatuaje, lo único que te dicen es no pongas en tensión, porque si no, aún duele más. Entonces hay que hacer como ese mismo trabajo. Luego, por ejemplo, la alimentación antiinflamatoria pues ayuda a que no moleste. El jengibre, la cúrcuma también ayudan, pues infusiones y demás. Pero si duele, ¿vale? Si ya estamos en un punto de que duele, eso hay que consultarlo en un centro de salud. Y sobre todo, si es de la infancia y adolescencia, las primeras menstruaciones, se ha demostrado que todo lo que sea dolor, ¿vale? Que nos deje, yo que sé, llorando, o de que necesitamos tomar analgésicos todos los días, durante los días de la menstruación y demás, todo lo que genera dolor en la adolescencia, en torno a la ciclicidad, en la adultez suele acabar siendo una patología, se suele acabar diagnosticando algo. Entonces, cuanto antes vayamos al centro de salud, antes nos van a poder atender. Y según qué patología sea, pues no se va a cronificar, ¿no? Si lo dejamos pasar, porque te han dicho que tiene que doler. Ya. Sí, sí. Entonces es súper importante tenerlo, sobre todo si somos familia, pues atender a nuestras peques y mirar ahí un poco a ver, ¿no? Si, oye, se le pasa al rato y es solamente un momentico, tal, bueno, bien, pero si les vemos que es dolor y que, oye, que no, esto, al centro de salud. Muy bien. Hay muchos temas. Sí, la verdad que esto es todo un mundo y bueno, quizás yo creo que antes tampoco teníamos tanta información y bueno, pues lo vivías de otra manera de lo que hoy en día es. Y hoy en día, bueno, pues como madre que soy, todavía mi hija es pequeña, pero bueno, ya que crezca, pues sí, quiero saber todo esto, ¿no? Para al final trabajarlo con ella de la mejor manera posible. Tema de los ciclos regulares, irregulares. Vale, sí, que además me habías preguntado una otra pregunta y no te he contestado. Porque es que yo me rollo, si me voy a avisar, porque tranquila. Yo empiezo y no paro. Vale, tema de ciclos irregulares. Nos han vendido la moto de que un ciclo regular tiene que tener 28 días. Sí, eso es lo que hasta ahí es donde yo sé. Y es una moto muy vendida porque en España la media los ciclos duran 29 días. Así que ya, si vamos a vender cuántos días tienen que ser, por lo menos vamos a vender la media. ¿Dices en España? O sea, otros en países España, funcionan sí. De otra manera. Bueno, o sea, yo es que tengo los datos de aquí. Ya. Claro. Vale. Pero sí, es verdad que, por ejemplo, igual que la primera menstruación también varía en función del país, por la temperatura, por, bueno, en general, genes, no sé, muchas cosas. Entonces, en España la media es los ciclos de 29, creo que son 29,2 días, pero esto no te lo aseguro, ¿vale? Bueno. 29. Y luego, en verdad, se considera, o sea, la OMS considera que una mujer o persona menstruante es regular si tiene 8 ciclos en un año, ¿vale? Eso ya serían muchísimos más días. Sí. Pero luego también la OMS te dice que si un ciclo dura más de 40 días hay que ir a un centro de salud, porque si se convierte en un hábito, pues ahí puede haber unos ovarios poliquísticos y otras cosas. Entonces, bueno, lo de los 8 ciclos yo no me lo tomo muy al dedillo, por mucho que lo digan. Lo que sí que está muy estudiado es que los ciclos pueden durar entre 22 y 35-38 días. Depende también a quién leas y demás, pero bueno, yo siempre, cuando yo lo enseño en el cole es entre 20 y 40 días, así para que sean números rápidos de acordarnos, ¿vale? Si no nos ponemos tiquismiquis, entre 20 y 40 días, y eso es normal. Y además también es normal que no es que yo sea, vale, pues yo entre 20 y 40 me ha tocado 26 y siempre soy 26, no. Yo puedo ser este mes 26 y el que viene 32. Vale, eso es otra pregunta que te iba a hacer. O sea, puede ir y eso variando, es normal, sí. Dentro de una misma persona. Bueno. Sí. Y lo que hay que hacer es hacer un registro. Y por eso te decía antes que hay que prestar mucha atención a la ovulación. Porque si aprendemos a saber cuándo estamos ovulando, desde el día que ovulamos hasta el día que nos viene la menstruación, pasan siempre la misma cantidad de días, que son entre 11 y 16. Pero si imagínate que yo soy 13 días, sé que son 13. Y si algún día esto cambia, es que algo está muy mal, ¿vale? En plan, algo está pasando de atenta. ¿Cuánto nos queda por aprender? Sí. Y la fase que sí que cambia es la fase preovulatoria, que esa se puede alargar o acortar en una cantidad de días bastante diferente, pues hasta 20, ¿vale?
Entonces, si sabemos cuándo ovulamos, podemos saber perfectamente qué día vamos a menstruar. Entonces, lo interesante de esto ya no es saber solo la teoría, sino conocerte a ti misma, Eso conocer es. tu cuerpo, cómo tu cuerpo funciona y cómo Eso funciona es. tu Sí, ciclo, ¿no? al final autoconocimiento, que la teoría es muy bonita, pero si no te lo aplicas, si no te Ya, pasa por el cuerpo, es que no... Sí, claro, deberíamos todas mirarlo con... Sí, hacer un saber, trabajo de eso autoconocimiento. Eso sí. es, hacer un trabajo de ver y ir calculando un poco para luego ir sabiendo Total. y tenerlo un poco más controlado, ¿no? Sí, bueno, y más que controlado, ¿no? Es, no sé si sabes que al ciclo menstrual se le considera el quinto signo, el quinto signo vital. Entonces, cuando tú vas a... Sí, es que esto es muy interesante y la gente no lo estudia, o no lo tiene así como en mente. Cuando tú vas al hospital, a urgencias, porque, yo qué sé, ¿no? Te ha pasado algo, te miran la tensión, te miran, bueno, pues una serie de parámetros, ¿no? Que son los básicos para saber cómo de mal está este paciente. Y esos son 4. Pues en las mujeres, si nos atendieran y nos preguntaran por nuestro ciclo menstrual, es el quinto signo vital. Tú piensas que obviamente el aparato digestivo, si deja de funcionar, en X tiempo nos morimos. Si el aparato respiratorio deja de funcionar, en X horas nos morimos o en X minutos nos morimos. O sea, la mayoría de los aparatos o sistemas de nuestro cuerpo son vitales y esenciales. Sin embargo, el reproductor, que se le llama reproductor cuando no hace falta que sea solamente para reproducirnos, porque es parte de la salud, ¿vale? Ahí me falla el que se le llame reproductor. Pero bueno, nuestro sistema, ¿no? Nuestro aparato, nuestra ciclicidad, obviamente, si a nuestro cuerpo le está pasando algo, si empieza a fallar algo, va a ser el primero en dejar de funcionar, en, pues eso, dejar de usar tanta energía, ¿no? Para cedérsela al resto del cuerpo. Entonces, si lo tenemos presente, pues podemos ir viendo cosas que nos pasan como preaviso, ¿vale? Por ejemplo, ahora se está estudiando mucho, que siempre nos han enseñado que los infartos es que te duele el brazo izquierdo, ¿no? Seguro que te duele el brazo izquierdo, vete al hospital, porque... Vale, pues eso se sabe que es para hombres, y para nosotras lo que se está viendo es que la mayoría de cardiopatías se muestran en cambios en el ciclo menstrual con meses antes de antelación. Entonces se podrían evitar muchísimos infartos y demás si primero nosotras sabemos cómo es nuestro ciclo y luego accedemos al centro de salud o a urgencias de donde nos parezca que es, ¿no? En función de la gravedad. Pero si no lo sabemos, no se puede trabajar sobre eso. Tu ciclo y no está funcionando bien, ya sabes que algo te está fallando. Porque como la mayoría no lo sabemos, no incluyo yo la primera, vamos... Sí. Y luego, por ejemplo, también, ¿no? Hacer aquí un apunte de que todo lo que sea anticonceptivos hormonales hacen que no menstrues. Porque aunque sí que hay un sangrado, como no ovulas, no llega a haber una menstruación, se llama sangrado por deprivación. Y entonces ahí no puedes estar pendiente, o sea, alguien que te diga, yo conozco muy bien mi ciclo y tomo pastillas, por ejemplo, anticonceptivas, no lo conoces. No sabes, porque no estás permitiendo que haya un ciclo. Claro, no está viendo un ciclo real, sino que nos lo venden, ¿no? Es la medicación la que te está... Sí, que antes lo vendían mucho esto de, como no eres regular, pues te ponemos pastillas, así te regulamos. Es como, no, esto no funciona así. Yo no digo que las pastillas anticonceptivas o cualquier otro anticonceptivo hormonal no es bueno, o sea, sí, hay gente que los necesita, de verdad, y que, oye, muy bien, pero que también tengamos esa información, ¿no? Y que nos la cuenten, que si es para regular el ciclo, para eso no lo están haciendo. Súper importante. Bueno, y hablábamos, también decías lo del tema de que se llama el aparato reproductor y tal, no sé qué. ¿Cómo cambian? Porque yo, por ejemplo, después de tener 3 hijos, mis menstruaciones han variado muchísimo. Ya te digo que, vamos, desde esta conversación ya te digo que no tengo ni idea de cómo es mi ciclo, pero bueno, sí que mis sensaciones sí que son muy diferentes. Sí que yo antes era más regular, ¿no? Por así decirlo, cuando pues en mi adolescencia yo sí que era de las de 28 o 29 días, o sea, sin pastillas ni sin nada, así que era como muy, muy clavado y desde entonces la verdad que ahora es todo un mundo, o sea... Vale, otra cosa, es que hay muchas cosas que no se saben. Nuestro ciclo y nuestros procesos cambian cada 5 años más o menos. Y por eso te digo que es muy importante conocerlo siempre. Porque está muy bien, yo que sé, hacer ahora un trabajo de 3 meses en profundidad de conocer mi ciclo, pero cada 5 años va a haber variaciones. Al final nuestra vida cambia, o sea, nada es permanente. Entonces,
eso, hay que tener muy en cuenta que vamos ganando años, ¿no? Y con eso van pasando cambios. Hay que tener también muy en cuenta que la perimenopausia, los cambios antes de la última menstruación, pueden llegar a ser hasta 10 años de cambios, ¿vale? Entonces a partir de los 40 en concreto, más o menos, ¿eh? También esto es como muy general, la gente que a los 37 empieza a notar cambios, la gente que hasta los 45 no nota cambios, pero bueno, que son años de muchos cambios, entonces no hay una regla, o como no te puedo contestar en plan, vale, sí, pues mira, después de tu primer hijo o hija te va a pasar no sé qué, no, es que depende, y se trata de poner esa conciencia sobre nuestro ciclo y darle esa importancia que tiene, para poder ir analizando y viendo, y pues luego, si hace falta, pues eso, vamos a nuestro centro de salud, ¿no? Y lo hablamos igual que hablamos pues de otros cambios, ¿no? Exacto, sí, sí, claro, como has dicho bien al principio también, solamente ya la alimentación o pues a lo mejor tu tipo de trabajo o... Todo, claro, es que es todo, el deporte, el descanso, todo. O sea, y ahora está súper interesante porque ahora que estamos empezando a investigar, ¿no? Desde la academia estos temas, empiezan a salir pues, tesis doctorales de gente que está analizando la importancia de tener en cuenta el ciclo menstrual a la hora de entrenar en el deporte, por ejemplo. Bueno, de muchas cosas, ¿vale? Es que el ciclo, o sea, al final es parte de nosotras, o sea, no es como mi ciclo, yo soy mi ciclo, en plan, no puedo decir, oye, hormonas, hoy no, ya, hoy no, ¿vale? Hoy no, hoy Sí. hormonas, poneros en pause, no. Entonces, pues está ahí y me va a afectar, o sea, me va a afectar, que no lo veamos tampoco como una, ¿no? Esto de me afecta y, jo, que mierda, perdón, no sé si se puede hablar así Sí, en tu podcast. sí, estamos para mojar el churro, o sea, que se puede lo que se quiera. Sino verlo desde esa parte, ¿no? De jugar, mi ciclo menstrual me puede ayudar a autoconocerme, a darme cuenta de cosas con tiempo, entonces, pues sí, pues es que afecta, o sea, afecta, ¿no? Impacta en todo lo que hagamos. Entonces es importante tener como más que un control, un seguimiento y por interés propio, ¿eh? No por esto de que me lo ha dicho una cardiopatía, ¿no? Incluso de cardiopatías que se pueden sí, pero es que, o sea, todo. prever, ¿no? O sea, que la verdad que es importante ese autoconocimiento y ese saber tu cuerpo, ¿no? Cómo funciona. Hablábamos antes de mitos, el mito del dolor, el mito de la mala leche. Vale, el mito de la mala leche. Mira, en los talleres suelo llevar 5 frases que tienen que decir si son verdad o mentira. Y una de ellas siempre pongo. Los días antes de la regla va a estar pues va a tener peor humor, ¿no? Por culpa de las hormonas. Y siempre me dicen, verdad. Y bueno, a ver. Y entonces cuando les digo, bueno, pues mentira. Y se quedan como, ¡oh! ¿Cómo que mentira? Mi hermana, mi madre, mira, no sé qué. A mi profe, ¿no? A veces me dicen, hasta mi profe a veces me dice. Y yo, madre mía. Los estudios recientes, bueno, por un lado, ¿vale? O sea, yo siempre digo que hay varias variantes. Primero, el pico hormonal, si miramos las hormonas, ¿vale? Que se puede sacar una gráfica, el pico hormonal sucede en la ovulación. Entonces, echar la culpa a las hormonas, cuando premenstrual y menstrual estamos bajo mínimos de hormonas, las hormonas no van a ser. O sea, no digamos que es porque tenemos muchas hormonas, porque es cuando menos hormonas tenemos. Eso para empezar. Esa ya es la primera así de, si vamos a decir que es hormonas, que digamos que sea por no tener hormonas, no por tener muchas. Eso para empezar. La segunda, si tú hoy te despiertas con dolor de cabeza, no sé si sufres de jaquecas o gente que tenga migrañas, sí. ¿qué tal vas a estar de humor? Pues de una mala leche que no veas. Vale, pues porque si... estás dolorido, estás mal, te encuentras mal. Vale, pues si tú hoy te despiertas con molestias menstruales, ¿cómo vas a estar? ¿Pero es por la molestia o el dolor que no estás atendiendo o es porque te toca menstruar? Claro, ahí hay que poner, ¿no? Por esto la importancia de atender si es molestia, si es dolor, las molestias, intentar aliviarlas para que no estén ahí de fondo rumiándonos todo el día, y si es dolor, acudir a un centro de salud para no tener que estar así. Si juntamos todos los días de menstruación de nuestra vida, ¿sabes cuántos días son? No sé si saberlo. 6 años. Wow. ¿Vale? De media tenemos unas 450 menstruaciones, son 6 años. Es que tú te imaginas a alguien que diga una tía 6 años con jaqueca. Ya. No, ¿no? Sí, es que es entonces, claro. si tenemos, aunque no sea, de verdad, yo insisto, aunque no sea un dolor profundo, si tenemos una molestia hay que aliviarla, porque está todo el rato ahí. Pues eso, es que estás molesta, entonces ya, pues obviamente estás que te pinchan saltas. Claro. Ya está. Sí. Y como luego, si te tocan en un camazo, al final. Eso es. Y luego la tercera cosa que yo siempre digo sobre esto es, hay estudios, cuando digo recientes, creo que son hace 3 años, que ya no es tan reciente en el mundo de la investigación,
que demuestran que para que los días antes, bueno, la etapa premenstrual y menstrual, ¿no? Esos días, nuestro cuerpo, para conseguir la misma cantidad de descanso que en el resto de las fases menstruales, necesita descansar 1 hora más. Necesitamos dormir 1 hora extra. ¿Tú conoces a alguien que se vaya a la cama 1 hora antes? No. No. Incluso hay gente que sufre de dormir mal durante esos días porque está con la molestia o está pendiente de no manchar la cama o está pendiente de no sé qué y entonces aún duerme menos. Entonces, ya no es dormir menos, es que encima necesitas 1 hora más. Tú puedes venir al trabajo 1 hora tarde porque, oye, me voy a quedar en la cama 1 hora más. ¿Sabes? Imagínate que yo les digo eso a mi directora. Sí, oye, que voy a entrar a las 10 porque no. ¿No? O sea, sería maravilloso vivir en un mundo en el que pudiéramos respetar eso, pero nuestra única forma de poder respetarlo en este momento es irnos a dormir 1 hora antes. Y la gente no se gestiona así la vida. Por eso digo que es súper importante, si conocemos nuestro ciclo, poder prever, oye, yo sé que esos días me va a pasar esto, ya sé que he ovulado hoy, dentro de 5 días voy a necesitar esto, pues voy a quedar con mis amigas 1 hora antes, o ese día por la tarde no voy a hacer planes para poder acostarme pronto, o no, un poco también ir gestionando, sí, con un poco de vista previa y poder ir gestionando. O sea, lo ideal sería, ya te digo, dormir 1 hora más. Obviamente en esta sociedad yo creo que casi nadie consigue las horas de sueño ya recomendadas, así como para meterle 1 hora más, pero si juntamos todos estos, pues claro que es también mala leche. O sea, es que cómo no va a salir, ¿no? Y si ya encima te tocan las narices porque te ha venido la regla, no hay una compresa, o estás en el trabajo y no puedes ir a cambiarte o tal cual, pues es que mucha mala leche, por supuesto. Y encima ya alguien habrá que te haga el comentario de, ay, seguro que estás con la regla. Y es como, mira, amigo. Sí, eso sabe malísimo. Mira, amigo, cállate la boca. Entonces, ¿que puede que haya más mala leche? Puede. ¿Que es por las hormonas? No. Ha quedado claro, ¿verdad? ¿No? Ha quedado claro. Bueno, ya terminando los mitos, ¿algún mito más que nos quieras contar? ¿Qué se suele decir? Pues es que hay tantos, es una pasada. Yo cuando estaba haciendo eso, mi trabajo de fin de máster sobre pobreza menstrual en edad escolar, que dices la infancia, ¿sabes? Pregunté a ver qué cosas les habían dicho y bueno, todavía se sigue escuchando esto de la mayonesa se corta. Y yo, ¿en serio? Sí. Todavía salían cosas de no se pueden regar las plantas porque se mueren las plantas. No sé, nos ponen como una capacidad de brujería, de verdad que yo digo, ojalá tuviéramos esta capacidad. Porque me han llegado a decir que no podemos coger bebés en brazos porque les contagiamos la histeria. Pues eso, la mala leche, y entonces el bebé va a empezar a llorar. Y yo, a ver, ¿cuántas madres hay en el mundo que menstrualmente tienen criaturas, ¿sabes? Y no, los bebés no se ponen a llorar porque o sea, es como, ¿qué? Y al final todos estos mitos, pues si hacemos un repaso a la historia, ¿no? Surgieron por el miedo a la menstruación y hay otras sociedades en las que esto no existía, o sea, la menstruación se la tenía como algo divino, no se entendía lo que era y se consideraba como una forma de relacionarnos con la divinidad. Incluso hay sociedades en las que los hombres se autolesionaban para menstruar por el pene, wow. ¿Vale? Entonces todo depende de la mirada a la que se le ponga. Entonces, como sociedad tenemos una mirada de que pues, es una cosa de mujeres y eso no se habla y eso se invisibiliza y eso es una mierda, así hablando mal pronto. Y entonces, como además nos venía bien que las mujeres estuvieran en casa, que no, pues no salieran al trabajo y tal, pues vamos a decirles que durante esa semana no pueden hacer nada. No se pueden bañar, no pueden cocinar, no pueden tal. Y entonces, ¿cómo van a ir al trabajo? O sea, tienes, por ejemplo, en Japón, uno de los mitos es que no pueden cocinar sushi. Entonces ya no pueden ser nunca ese trabajo de prestigio porque ser un cocinero de sushi es súper prestigioso, ¿vale? Y entonces sí, es invisibilizar y esto te quedas en tu casa. Entonces, bueno, pues los mitos es verdad que los estamos deconstruyendo y yo creo que cada vez transmitimos menos porque a mí de la mayonesa, por ejemplo, en mi casa no se ha escuchado nunca, aunque mi madre me dice que ya sí se lo había dicho. Sí que lo he escuchado, pero... sí. En mi casa no, pero en alguna que tenemos cercana sí. Pues, pero luego ya te digo, haciendo este análisis con la infancia y la adolescencia, es que lo siguen oyendo. O sea, yo creo que el de que se pasa a ser mujer era casi el 80% que se lo habían dicho. Sí. Que es el 8 de cada 10, que es un montón. Y ya te digo, hasta no poder coger a un bebé en brazos, no poder bañarte, no poder ducharte. Luego hay mitos que se contradicen, de no se pueden mantener relaciones sexuales mientras menstruas, pero mientras menstruas no te vas a quedar embarazada. Entonces haz lo que quieras.
Y es Ya. como, a ver, ¿Y ni qué lo uno es quedamos? verdad ni el otro es verdad. O sea, Ya. podrás no tener relaciones sexuales si quieres, ¿sabes? También con Ya. lo que, lo que estéis a gusto. Y la segunda dependerá de cómo de largo sea tu ciclo. Porque el espermatozoide llega a vivir 6 días dentro de la vagina y demás. Entonces, si son últimos días de menstruación, es un ciclo corto. Si sumamos 6 días, estás ovulando. Entonces, ojo, cuidado, ¿no? Que nos mienten, es así, o sea, nos mienten. Y hay muchas veces no lo hacen a propósito, porque yo quiero pensar que, yo qué sé, cuando nos dicen, ay, es que eres mujer, tal, nos lo dicen desde el cariño. Desde el cariño de que es como pero a ellos la lo vez, entienden y lo menuda hacen. losa te están Claro, poniendo, menuda claro. mochilica para ir cargando, ¿sabes? Sí. Y ahora no te quedes embarazada, y es como, y sé que se empieza a reducir toda la ciclicidad Sí, claro. a eso, al embarazo, y es como, bueno, ¿y qué pasa si luego tengo problemas de Pero como fertilidad? dices, si es una niña de 10 años, porque hemos hecho un poco las edades, claro, yo la verdad que me vino bastante después, mi primera menstruación fue con 14 años, pero ya estamos hablando de una niña de 10 años, decirle, ya eres mujer, ahora te puedes quedar embarazada. Bueno, y 14, ¿no? Es como... Claro, es que como le... Cuidado. Sí, no, y luego esto que si lo limitamos a menstruar es para tener bebés, ¿qué pasa? Que cuando llegas a la menopausia dejas de ser mujer. Ya. ¿O qué pasa? Que si eres infértil no eres buena mujer. Exacto. ¿No? Entonces también un poco no tener en cuenta, pues, Sí, pues si simplemente no quieres o- tener hijos. Ah, O sea, también, al claro. final- Entonces, pues eso, para mí es, o sea, me parece esencial esta parte de es un signo vital y es un signo de salud y bienestar para pues, cambiar la mirada, ¿no? Hacia nuestra ciclicidad. Sí. A ver, estamos hablando un poco eso de todo el tema de cómo se transmite, ¿no? A las niñas, ¿no? En este caso, cuando empiezan. ¿Qué deber tienen las familias? ¿Qué implicación? Hablamos también de en las escuelas, ¿no? Que se tenga un poquito más de información, de educación, que ya la está empezando a ver mucho más que antes, que hace no tantos años. Sí, sí. O sea, realmente. Pero en las familias, como madres, como padres, incluso como hermanos o abuelos, o bueno, pues depende de la implicación que en cada familia haya un miembro u otro, se debería saber más, sería interesante hacer algún curso, ¿Qué papel? Claro, yo no te voy a decir aquí lo que tiene que hacer nadie. O sea, No. cada cual, ¿no? Que decidan. Pero yo qué sé, para mí es tener conocimiento, o sea, normalizar y visibilizar, ¿no? Dejar de tenerlo así como un estigma. Decías que las chicas sepan, vale, que las chicas sepan sí, pero que los chicos sepan también. Eso ¿vale? es lo que quería llegar. Súper importante. Es que es esencial. No, o sea, a ver, no me sirve de nada. Me sirve de mucho que nosotras sepamos sobre nuestro ciclo y demás, pero si los jefes de las empresas, los CEOs, sabemos que más del 90% son hombres y ellos no tienen ni idea de la menstruación y nunca jamás conseguimos que haya productos menstruales en el baño, ¿cómo vamos a gestionar nuestra menstruación por mucho que yo sepa que lo necesito? ¿Vale? Si quien luego tiene el dinero no me lo va a poner. O bajándolo, ¿no? Al día a día. Si, yo qué sé, si tienes una pareja heterosexual, un checo en casa, o tienes hijos o hermanos, ¿no? Que los tengan ahí ya con la burlita, con el esto de, te has menstruado, estarás con la regla, ¿no? Por mucho que nosotras sepamos, ¿vale? El pico hormonal, ¿no? Todo lo que he contado. Si ellos no lo saben, es que no va a dejar de existir ese estigma. Y los mitos no van a desaparecer porque ellos los van a seguir contando. Entonces, vale, por mucho que no menstruen, tendrán que saber, ¿no? Convivimos en sociedad, van a tener alguien normalmente que les ha parido, que menstrua, igual tienen hermanas, compañeras en clase, amigas, yo qué sé. O sea, hay mucha gente en esta sociedad, ¿sabes? Somos el 52% somos mujeres. Entonces, vamos a menstruar. Y si lo normalizamos, yo qué sé, ¿no? Yo lo comparo, al final es un fluido corporal. Todo el mundo sabe lo que es un moco. Y vale, te puede dar más asco, menos asco, pero pues lo gestionas. En plan, ya está. Tú verás si se lo quieres decir, en plan, oye, tienes ahí un moco, ¿sabes? Quítate eso tal, o bueno, te lo caes. Pero no es en plan, oh, no, y guau, seguro que como tiene un moco, yo qué sé, pues eso, ¿no? Si me toca me va a volver histérica. Es que no, no hay esta relación con los fluidos. Entonces, ¿por qué con este sí? Ya. Y es pues porque es nuestro, entonces si hacemos este trabajo de visibilizar y demás, que deje de ser una cosa de mujeres, que pase a ser una cosa de la sociedad. Entonces, ¿qué se puede hacer en casa? Para mí es naturalizarlo, o sea, hablarlo, que deje de ser... El otro día, por ejemplo, en un taller, un papá me decía, ¿qué pasa si mi hija me pide ayuda para ponerse un tampón algún día? Yo, ¿qué va a pasar?
en plan, ¿qué va a pasar? Le digo, ¿tú vas a estar cómodo ayudándola? Y dice, no lo sé. Le digo, vale, pues eso es la primera conversación que tenéis que tener. Claro, claro. Y es que probablemente para que tu hija te pidas ayuda, habéis tenido que hablar antes del tema. Porque Sí, si no, no viene así de la nada, en plan, mi padre, que no sé ni si sabe lo que es esto, le voy a decir que me ayude, ¿sabes? Y luego también el resto de mamás le decían, bueno, yo, o sea, para poner tu tampón es más fácil ponértelo tú sola, que te das cuenta, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero igual tu hija quiere que le sujetes un espejo para estar mirando, que, oye, que te lo pases, que le hagas, que tal, yo qué sé, pero ahí es que tiene que haber ya una relación de base. Entonces, para mí lo más importante es crear ese vínculo, y yo lo digo, con familias con sus hijas e hijos, pero también en el centro educativo. Si queremos que el alumnado nos pida poder ir al baño, ¿no? Se comunique, nos diga así, oye, me está doliendo, me puedo tumbar, o me está molestando, me puedo tumbar, que voy a estar más cómoda, tal cual. Para eso tiene que haber un vínculo, tiene que haber una buena relación. No es que esperes que de repente pase esto. Hay que trabajarlo de antes, y eso es normalizar y visibilizar. Es que no pase a ser un taller, un día puntual, que viene alguien del taller, se va y aquí no se vuelve a hablar del tema, sino que sea algo que sale, que se puede hablar, que y por se eso gestiona. la importancia que decías de empezar no cuando llegue la primera menstruación, Sí, sino no, antes. de antes ya hablar, que sepan lo que es, que sepan que algún día esto va a pasar, ¿no? Eso Y bueno, pues que ahí están su padre, su madre, sus abuelos, bueno, quien le apetezca y con quien se sienta exacto, cómoda, claro. para ayudarle a, Sí. pues bueno, pues a aprenderlo y a llevarlo mejor. Claro, además sí que es cierto que parece como que es una cosa de lo que hablamos de mujeres, o que es la madre, ¿no?, la que se va a encargar cuando llegue el día de, pero bueno, también hay muchas familias que es el padre el que está, que no está la madre, o por el motivo que sea, o igual en este caso se siente más cómoda con su padre a lo mejor, ¿no? Entonces es importante que ellos también cojan Por ese supuesto. rol y... Claro, yo lo digo, ¿no? Es que aunque sea una pareja heterosexual, si se han separado, ¿qué pasa? ¿Que la semana que esté viviendo con papá no le va a venir nunca las reglas de semana? ¿No? O sea, ya en un supuesto así como más, ¿no?, heteronormativo, que nos han enseñado de, no, la familia, pero que, o sea, ¿no? Hay parejas monoparentales, que solamente es un papá y ya está. Hay parejas gays que tienen hijos, hijas, ¿no? Entonces, también, ¿no?, puede pasar que como hombre, y que es que no es que pueda pasar, es que debería de ser lo normal. O sea, si yo qué sé, si yo voy por la calle, me baja la regla, no tengo nada, es domingo y están los supermercados cerrados y no puedo entrar a comprar a ningún lado, que pueda entrar a una cafetería y me da igual que estés tú, que esté tu marido, que tal, y decir, oye, ¿tenéis un tampón, una compresa o algo? Y que no sea como, no le voy a preguntar a un chico. Entonces, para mí es que se haya normalizado. Para eso queda... Años luz, ojalá no, pero sí. O sea, y pasa, a mí, por ejemplo, en San Fermines, el año pasado, hace 2, iba yo con el pañuelo morado, ¿no?, en vez de rojo, y me vino una chica para hablar de su amiga, porque a la amiga le daba tanta vergüenza, y decidieron que me pedían a mí a ver si yo tenía una compresa, un tampón o algo, porque yo llevaba un pañuelo morado. Entonces, igual como feminista, le entendía y no pasaba vergüenza. Y yo, ¿qué vergüenza voy a pasar? Y encima justo le tocó que era yo, ¿sabes? Sí. A la buenos días, ¿qué quieres? Pero que esto pudiera ser en cualquier momento, pero que dices, pues, ostras, qué apuro, ¿no? Qué apuro, estoy de fiesta y es que igual prefiero irme a mi casa que pedir a alguien un producto menstrual. Y que para mí también aquí hay una parte, ¿no?, de es que tú sabes que entras a cualquier baño y esperas que haya jabón, un lavabo y haya papel higiénico, y que no esperemos que haya unos productos menstruales cuando es una cosa que no decides cuándo va a venir, o sea, ¿qué pasa? Entonces, un mínimo, y es más, por ley, en los centros educativos ahora es obligatorio, en los centros educativos, en los centros de servicios sociales y en todos los sitios en los que haya mujeres ¿cómo se dice ahora?, en riesgo de exclusión. O sea que eso es que es en cualquier sitio. A ver si pasa que las mujeres en riesgo de exclusión no salen a la calle. Sí. Entonces deberíamos de tener productos menstruales como normal general en los baños. Muy interesante todo. Es que son temazos, salen a todas horas un montón de temazos. Sí, la verdad que es un tema muy amplio que yo creo que, bueno, hemos contado un montón de cosas, y como decimos, es un tema tan amplio que yo creo que tendremos que hacer una segunda parte, porque claro, hemos hablado mucho, pues, de mitos, de qué es, de los ciclos, de, bueno, pues, todo este tipo de cosas, como muy genérico, pero seguramente que hablando luego de productos, de cómo cuidarnos, de, bueno, puede salir...
Sí, bueno, igual hay gente también que tiene muchas preguntas ahora que escucho todo esto, ¿sabes? Sí. Igual dice, venga, pues no sé. Sí, Yo estoy encantada de venir cuando Yo creo que quieras, puede cuando ser queráis. interesante eso, preparar otro día Súper. y enseñar pues productos, enseñar bueno, pues, o como otra parte, ¿no? de Yo encantada, este ya tema sabes que sí. que creo que puede ser muy interesante y que gusta y que aparte me parece muy necesario, ¿no? Que escuchemos y que veamos todo este tipo de cosas. Y es que además, ya ves, ¿no? Que conforme vamos hablando, Sí. que cada vez sale una cosa más y, ay, entonces esto, ay, entonces aquello, Sí. es como, ostras, ¿cuál era la pregunta? Si es que yo además yo soy de las de yo voy hilando y digo, ¿cuál era la pregunta? Sí, Espera, sí, sí. porque Bueno, es que antes de da para empezar ya mucho. me has dicho esto, puedes debatir durante horas y horas, Sí. así que bueno, creo que por hoy vamos a dejarlo aquí. Perfecto. Y bueno, si parece interesante y gusta, pues podemos enseñar otro día también, Lo que queráis. pues eso, que nos enseñes tipos de productos, cómo trabajarlo, cómo cuidarlos, cómo... Perfecto. ¿no? Me Muy parece bien, yo encantada, interesante. Minerva, ya sabes que sí. Bueno, Muchas gracias. pues nada, pues muchas gracias Nora por venir, por estar con nosotros, por darnos toda esta información, que me parece que es súper importante. Y nada. Y nos vemos otro Y día. nos vemos otro día, eso es.